CMI, última emisión. Apretón de manos entre presidente Duque y Timochenko. Partidos políticos y gobierno firman pacto de no violencia durante campaña electoral. 14 militares capturados por cambiar fecha de ingreso de uniformados y beneficiarlos con salud y pensión. Escándalo de corrupción en el FONADE. Descubren sobornos para nombramientos. Reaparece el exmagistrado Bustos. Dice que no se presentó a declarar a la Corte Suprema por amenazas. Habilitado paso en Puente Rumichaca tras bloqueo de venezolanos por visa humanitaria. Sigue alerta por incendios en Cauca, Ibagué y Huila. Aprueban restricciones a cigarrillos electrónicos por considerarlos cancerígenos. Andy asegura que industria creció 1.8% en el primer semestre. Millonaria sanciona a Johnson & Johnson por uso de fármacos adictivos que causaron muertes por sobredosis. Y en deportes, victoria de Tolima sobre Jaguares en el cierre de la programación por la octava fecha de la Liga. Nueva lesión del músculo sóleo para James Rodríguez. No estará en la selección Colombia. Colombianos mantienen diferencias en la general individual tras tercera etapa de la Vuelta a España. El juicio contra Harvey Weinstein se aplaza hasta enero del próximo año por nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual. Les tengo detalles de esta noticia al final de la emisión cuando nos conectemos desde la Cinemateca de Bogotá. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El gobierno y los partidos políticos firmaron un acuerdo de no violencia durante la campaña electoral para las elecciones regionales de octubre. Al acto, impulsado por el Consejo Nacional de Paz y celebrado en la Casa de Nariño, asistió, entre otros, el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño. La misión de observación electoral MOE asegura que desde julio han ocurrido más de 15 hechos violentos contra candidatos. Llevamos 19 hechos de violencia política contra candidatos que se inscribieron hasta el pasado 27 de julio. Cuando hablamos de hechos de violencia política, ¿qué estamos hablando? Mira, estamos hablando de 3 asesinatos, 15 amenazas, un atentado. Por eso, para no estigmatizar y garantizar la inclusión, el reconocimiento y la equidad, gobierno y partidos políticos suscribieron un gran pacto por la no violencia en las campañas electorales, en el que uno de los firmantes fue el jefe del grupo FARC, Rodrigo Londoño. Hicimos la paz, ahora tenemos el reto de plasmar todo lo que acordamos y en este momento es erradicar la violencia, sacar las armas del ejercicio de la política, trabajar por toda una cultura, terminar la estigmatización, creo que eso es muy importante. El pacto promovido por el Consejo Nacional de Paz tiene entre sus prioridades hacerle frente a las amenazas contra los líderes sociales. A mí me preocupa muchísimo cuando vemos que el narcotráfico y el crimen organizado quieren nuevamente cobrar amenazas en los territorios y pretenden en algunos lados capturar el poder local. Solamente este sentimiento de unidad es el antídoto frente a esas pretensiones. Las Naciones Unidas, cuyo representante en Colombia sirvió como testigo, pidieron que las elecciones del 27 de octubre para gobernadores y alcaldes sean igual o más concurridas que las celebradas el año pasado para presidente. 14 militares fueron llevados ante la justicia por actos de corrupción. Según la Fiscalía, estas personas ayudaban a cambiar las fechas de ingreso a la institución de los uniformados para obtener beneficios de vivienda y pensión. La Fiscalía capturó a 14 militares, entre estos 2 oficiales que están envueltos en hechos de corrupción. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y cohecho. El ente investigador no solicitó medida de aseguramiento ante el juez de Bogotá, argumentando que estos se presentaron voluntariamente y deberán estar en el proceso en libertad. Según la investigación de las autoridades, estos soldados y oficiales prestarían sus servicios ilegalmente para favorecer a por lo menos 543 personas que buscaban alterar su fecha de ingreso a la institución y así obtener beneficios en temas de pensión y adquisición de vivienda. CMI conoció que la Fiscalía llamó a juicio a 3 exdirectivos del FONADE y a la directora de la USPEC, Cristina Palau, por presuntos actos de corrupción relacionados con el pago de millonarios sobornos y nombramientos.
En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que 3 exdirectivos de FONADE y un grupo de contratistas se unieron para entregar millonarios convenios a cambio de sobornos y nombramientos. Los funcionarios serían fichas políticas de los excongresistas Musa Besaile y el Ñoño Elías. Al interior del FONADE se estructuró una asociación criminal la cual tenía como finalidad favorecer a particulares. El primer hecho está vinculado con una serie de contratos relacionados con viviendas para 9 departamentos en el cual se pagaron millonarias coimas. Pero las acusaciones de la Fiscalía también tocan a la exdirectora del USPEC, Cristina Palau. El ente acusador señala que buscó favorecer a un grupo de contratistas en un convenio de mantenimiento de cárceles del país por un valor superior a los 400.000 millones de pesos que sería suscrito con el FONADE. Reapareció el exmagistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, que no ha respondido por su presunta participación en el cartel de La Toga. En una carta aseguró que salió del país por amenazas contra él y su familia. En una carta enviada a la sala de juzgamiento de la Corte, el exmagistrado acusó a la Fiscalía de hacer ofrecimientos a personas investigadas para involucrarlo en maniobras contra el senador Álvaro Uribe. Estimuló a una fiscal acusada de vínculos con el paramilitarismo a que dijera que yo le había entregado una lista de paramilitares para que acusaran falsamente a Uribe. También sostuvo que las acusaciones en su contra hacen parte de un plan para desprestigiar a los magistrados que en su momento condenaron a excongresistas y exfuncionarios del gobierno de Uribe. Es más fácil para los políticos afirmar que fueron condenados por una corte corrupta que reconocer sus equivocaciones. Leonidas Bustos le pidió a la sala de juzgamiento que lo excuse por no poder asistir a la declaración para la que fue citado en el juicio que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo, aunque se mostró dispuesto a colaborar con la justicia. Solo uno de los proyectos anticorrupción se convirtió en ley tras un año de la consulta que consiguió más de 11 millones de votos. Por eso los impulsores de esta iniciativa realizaron un plantón frente al Congreso para protestar por este pobre balance. Frente al Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar, los impulsores de la consulta anticorrupción entregaron el pobre balance de estas iniciativas que respaldaron más de 11 millones de colombianos. Buena parte de los proyectos, los que van vivos le metieron mico. Aprobaron uno que está en revisión de la Corte Constitucional, el del punto 5, rendición de cuentas, lo aprobaron aguadito, le quitaron herramientas, dientes, instrumentos y está en revisión de la Corte. Y estamos a punto, podemos salvar, movilizarnos por el punto 3, pliegos tipo, y por el punto 6 de hacer pública 3 piezas de información patrimonial. El proyecto que busca limitar el periodo de los congresistas y la disminución de sus sueldos se volvieron a radicar. Y es que en respuesta a los promotores de esta consulta, la ministra del Interior dijo que el presidente Duque está comprometido con los proyectos anticorrupción y que el gobierno los está pedaleando para que sean aprobados en el Congreso. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reconoce que el trámite de los proyectos que desarrollan la consulta anticorrupción no ha sido fácil en el Congreso de la República. Sin embargo, manifiesta que el balance que hacen sus promotores no corresponde a la realidad. Seguimos pedaleando, hay 3 iniciativas que están en la plenaria de la Cámara para último debate: el que regula conflicto de intereses, el que obliga a la publicidad de la declaración de renta y el de pliegos tipo. Reitera la ministra del Interior que el gobierno del presidente Duque está comprometido con la consulta anticorrupción. El presidente Iván Duque desde el primer día, con toda la sinceridad y con todo el empeño, ha impulsado estos proyectos. Entendemos que hay muchas iniciativas que le cuestan trabajo al Congreso de la República. La jefe de la cartera política expresa su confianza en que finalmente el Congreso de la República les dé visto bueno a los puntos anticorrupción por los cuales votaron los colombianos. Seguimos en CMI Última Emisión. Después de 7 horas de bloqueos, fue habilitado el paso en el puente Rumichaca, en la frontera con Ecuador, que estuvo bloqueada por migrantes venezolanos que rechazaron la imposición de una visa humanitaria promovida por el gobierno de Lenín Moreno. Así se vivió la jornada. Cientos de venezolanos que no pudieron cruzar el puente internacional de Rumichaca cerraron el paso de entrada del Ecuador hacia Colombia, en respuesta a la medida en que el vecino país exige visa para su ingreso. El gobierno ecuatoriano tampoco quiere recibir a los venezolanos, ni siquiera con carta andina, pasaporte sellado, ninguna opción nos dan. Estamos tomando una medida, yo sé que es una medida drástica, pero la estamos tomando porque lamentablemente en nuestro país nosotros no tenemos oportunidades. Tras conocer esta situación, las autoridades del municipio de Ipiales buscan alternativas, entre ellas generar
crear un corredor humanitario y transportar a migrantes hasta el consulado que permita el trámite de la visa humanitaria para el Ecuador. Atravesar el Ecuador para llegar al Perú. El principal destino de ellos es Perú y Chile, no es propiamente Ecuador. Insistimos en que debería pensarse en la posibilidad de ese corredor humanitario. Por el contrario, puede dar lugar a que esa migración adquiera naturaleza irregular, impide la identificación exacta de los migrantes y por supuesto dificulta a raíz de eso el proceso de incorporación en las respectivas sociedades. La migración no para, la migración utiliza los sitios no autorizados, los sitios informales, las trochas. Simplemente lo que se está haciendo es alimentar a esas redes delincuenciales para que se puedan aprovechar de esta población vulnerable y puedan llegar a sus destinos. Sumada a la crisis por la llegada de migrantes venezolanos, hace 3 días el municipio de Ipiales está sin servicio de agua por un daño que se presenta en uno de los tubos principales del acueducto. En otras noticias, crecen los incendios forestales en Ibagué, Cauca y Huila. Autoridades siguen combatiendo el fuego que ha consumido cientos de hectáreas de bosque. Las altas temperaturas y la temporada seca hace más propenso los incendios, por ello ha sido necesario el apoyo de la Fuerza Aérea para las labores de extinción de estas llamas registradas en zonas rurales del departamento. Las autoridades piden a la población tomar conciencia del daño ambiental que se ha generado con estos incendios y la afectación tan grande a la salud de las personas. Son 1.500 hectáreas de bosque las que se han consumido por los incendios de las últimas 2 semanas en el Cauca. Actualmente existen 3 focos con conflagraciones activas. El que más preocupa es el Cerro de Lerma, en el municipio de Bolívar. Esas mismas condiciones impiden la utilización de apoyo aéreo. Por eso se hizo necesario un Consejo Departamental Extraordinario de Gestión de Riesgo que decidió la instalación de un puesto de mando unificado en el Bordo. En el Tolima ya son 13 los incendios forestales activos, 6 de ellos de grandes proporciones que han arrasado con más de 5.000 hectáreas de pastos y bosques en la región. Por tierra y aire, organismos de socorro, la Fuerza Aérea, el Ejército, incluido apoyo de la Defensa Civil de Bogotá, han trabajado por 7 días consecutivos para sofocar las llamas y superar la emergencia. En donde el municipio tal vez más crítico se declaró alerta roja y calamidad pública. El Senado de la República aprobó esta noche en segundo debate un proyecto de ley que les impone restricciones a los cigarrillos electrónicos por considerarlos cancerígenos. El proyecto, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, define restricciones para los cigarrillos electrónicos y vapeadores, tal como lo hace con los cigarrillos convencionales, e incluso va más allá porque prohíbe su publicidad por páginas digitales. Prohibir toda forma de publicidad y promoción y patrocinio, prohibir su posesión entre menores de edad, prohibir la venta a través de el Internet, prohibir el expendio por plataformas digitales, obligar a incluir en la publicidad de cada cajetilla de cigarrillo electrónico, como está actualmente la ley que en el cigarrillo normal se especifica que produce cáncer. Prohibir su uso y consumo dentro de espacios cerrados. En la exposición del proyecto de ley, el senador Ramírez manifestó que estos cigarrillos electrónicos también producen cáncer. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reportó un crecimiento de 1.8% en la producción industrial durante el primer semestre del año. De acuerdo con la encuesta de opinión industrial de la ANDI, la producción para el primer semestre del año registró un crecimiento de 1,8%, mientras las ventas aumentaron 2,1%. Sin refinación de petróleo, la industria incluso crece 2,2%. Es un crecimiento moderado. En el primer semestre tenemos que hacer muchos esfuerzos para que la industria crezca en el segundo semestre. Hay que decir que frente a 2018 la producción creció menos, en parte por la menor demanda derivada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Va a ser más difícil vender y por lo tanto vamos a tener que hacer esfuerzos mucho más grandes para venderle no solamente a los locales y generarle mejores condiciones al consumidor local, sino muchísimos más esfuerzos para ser competitivos en los mercados internacionales. Los sectores que más crecieron fueron productos químicos, farmacéuticos y vehículos. Un juez de Estados Unidos impuso una multimillonaria multa a la farmacéutica Johnson & Johnson por fomentar la adicción a los medicamentos que contienen opio.
En una decisión histórica, el juez Tad Balkman de Oklahoma ordenó al gigante farmacéutico Johnson & Johnson pagar una indemnización de más de $500 millones por contribuir a la adicción de los medicamentos para el dolor, pues en este estado más de 6.000 personas han muerto en las últimas 2 décadas por esta causa. El juez afirmó que la multinacional creó una campaña de marketing engañosa donde exponía los analgésicos que prescribía como altamente efectivos sin contemplar los riesgos de adicción que producían. La millonaria suma de la demanda será usada para financiar programas en el estado que mitiguen la crisis. Este fallo podría afectar el futuro de otras casi 2.000 demandas presentadas contra fabricantes de calmantes para el dolor en varios estados del país. Y aunque esta es la primera vez que una instancia judicial encuentra culpable a una empresa por esta causa, Johnson & Johnson apelará a la decisión. Gigantesca inundación por tormenta en el sur de Madrid, en España. En videos caseros quedaron captados los arroyos que provocaron las fuertes lluvias acompañadas de granizo que se registraron en la Granda del Rey. Estas precipitaciones comienzan a marcar el fin del verano en la península ibérica.